Bueno, lo primero yo quiero agradecer mucho a Yael, a Florencia y a las personas de GEPA por invitarme en esta ocasión. Entonces, en esta instancia, yo quería hablarles, como comentaba antes, de una serie de investigaciones que hemos ido realizando, yo diría, en los últimos 5 años, yo creo que desde 2015, dentro del Departamento de Gestión e Innovación Rural. Y ahí con mi grupo de trabajo hemos estado desarrollando algunas investigaciones respecto a cuál es la situación actual de la pequeña agricultura en Chile y cuáles son algunas políticas o cómo los agricultores se relacionan con algunas de las principales políticas públicas que nosotros tenemos en este ámbito a nivel nacional. En eso, si bien yo ahí me refiero a pequeña agricultura, realmente, o sea, con el título señalábamos pequeña agricultura, en realidad probablemente yo hable mucho durante la propia presentación de agricultura familiar. Y en realidad son dos categorías que se intersectan bastante y que es difícil igual ver una separación entre ambas. Entonces, cuando yo hablé de agricultura familiar, en realidad me estoy refiriendo casi indistintamente a pequeña agricultura como tienen en el título. Lo primero es señalar la importancia que tiene la agricultura familiar en la región, en América Latina. Más del 80% de las explotaciones agrícolas que tenemos en la región están en manos de la agricultura familiar, es decir, es el sector mayoritario en lo que tiene que ver fundamentalmente con número de explotaciones. No hay una sola definición hoy en día de qué entendemos por agricultura familiar, pero hay algunos puntos de consenso sobre qué temas suelen salir en las distintas definiciones, tanto teóricas como a nivel institucional, de lo que entendemos por agricultura familiar. Y en eso yo me cuelgo mucho y se lo recomiendo bastante de un trabajo de Gartner y de la O, hicieron para FAO en 2014, y ellos identificaron, viendo una cantidad enorme de literatura, algunos elementos que podríamos decir más o menos comunes para la agricultura familiar. Una de ellas es la presencia de trabajo familiar. Además, hay una vinculación fuerte en ese mismo sentido entre la administración predial, quién está a la cabeza de la administración predial y quién está a la cabeza del hogar, es decir, la jefatura del hogar y la administración predial. También nos estamos refiriendo normalmente a una agricultura de reducido tamaño, y eso sí que entra mucho en las definiciones que se hacen institucionalmente de qué es la agricultura familiar o la pequeña agricultura, el acotar por tamaño predial. Y además, y este último, ahora vamos a ver que igual podría ser un poquito más discutible. Gartner y de la O nos dice que la agricultura familiar en general tiene un enfoque a la subsistencia, es decir, en parte porque generan productos agrícolas que son consumidos por la propia familia y en parte porque evidentemente el nivel de ingresos que se genera es relativamente reducido, por tanto lo que conseguimos con él es mantener la subsistencia de la familia fundamentalmente. O sea, nosotros tenemos en la agricultura familiar, en la pequeña agricultura, desde agricultura efectivamente de subsistencia, es decir, que prácticamente no tiene excedentes para comercializar o tiene muy pocos excedentes para comercializar y que principalmente produce para sustentar al propio hogar. Partimos de ahí y ese segmento de hecho es el más mayoritario en general, hasta una agricultura familiar consolidada que realmente sí que está bastante inserta comercialmente. Y ahí, obviamente, y por eso la pongo en la cima de ese triángulo, es bastante más minoritaria. Se calcula que más o menos estamos hablando de una agricultura familiar de subsistencia que podría ser un 60-65%, una de transición que podríamos estar hablando de un 25% y una consolidada que podríamos estar hablando de un 10%. Se ven ciertas diferencias y por eso nosotros en nuestras investigaciones también hemos querido hacer segmentación, captar distintas agrupaciones, porque no es totalmente monolítica la agricultura familiar y la pequeña agricultura, hay diversidad dentro de ella. Y por tanto nosotros también creemos que las políticas públicas deben hacerse cargo de la existencia de esos distintos segmentos. En general, la pequeña agricultura tiene una precaria inserción comercial y normalmente muy informal. Esos dos factores, el acceso limitado a recursos productivos y la precaria inserción comercial, llevan a o desencadenan en una serie de efectos
que es que en general la pequeña agricultura tiene una generación insuficiente de ingresos, que en muchos países está ligado a la pobreza rural, es decir, a situaciones de alta vulnerabilidad. Eso conlleva que un segmento importante de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar necesite recurrir a otras fuentes de ingreso, es decir, tenga que hacer otras actividades además de el cuidado o la gestión de su propio predio, por ejemplo, ser temporeros en otros campos, hacer incluso actividades que no tienen que ver con lo agrícola, como la construcción, dedicarse a la construcción. Es decir, muchas veces son familias que tienen estrategias multirrubro para poder armar el ingreso que necesitan. Esa generación insuficiente de ingreso y sobre todo esa volatilidad del ingreso lleva a que muchos jóvenes migren hacia actividades que ellos consideran más rentables o al menos más estables. Y eso conlleva un envejecimiento de los agricultores, que yo creo personalmente que al final del día es el principal problema que tenemos a nivel de la pequeña agricultura, que el promedio de edad es muy elevado y falta generación de recambio. Si no existe esa pequeña agricultura, esa agricultura familiar, se perdería esa fuente de alimentos frescos, de alimentos asequibles que tenemos en nuestros mercados tradicionales. Y eso es algo imprescindible para la seguridad alimentaria y nutricional, que exista esa provisión de alimentos frescos y de alimentos asequibles. En Chile nosotros tenemos una muy fuerte marcada dualidad sectorial. La agricultura está marcada por un conjunto pequeño en número, pero grande en valor agregado, grande en número de hectáreas, de medianas y grandes empresas agrícolas que están enfocadas en gran medida a la exportación, y ahí entra todo el tema Chile potencia alimentaria y el tremendo posicionamiento que tiene Chile en los mercados internacionales agrícolas, y esas medianas y grandes empresas también se enfocan parcialmente a ciertos mercados internos, a ciertos canales internos, como pueden ser, por ejemplo, los supermercados. Y luego tenemos una masa que se calcula que podemos estar hablando del 90-95% de las empresas agrícolas, de micro y pequeños productores que abastecen fundamentalmente a los mercados locales, principalmente al mercado mayorista y a través de él a las ferias libres, que abastecen en las ventas en predio, por ejemplo, que abastecen todo lo que es la intermediación, etcétera. ¿Qué se entiende en Chile por agricultura familiar o pequeña agricultura? Miren, ahí en general nos colgamos de la definición que hace el INDAP, que contempla hasta 2 hectáreas de riego básico, activos, es decir, equipamiento, maquinaria, etcétera, no superiores a las 3.500 unidades de fomento. El propio INDAP reconoce 2 grupos, un grupo multiactivo que, digamos, al hogar no le da como para solo con la explotación agrícola poder vivir, entonces se dedica el jefe o jefa predial a distintas actividades, por ejemplo, trabaja como temporero además, o por ejemplo tiene otro trabajo fuera como la construcción, como les decía, o qué sé yo, o por ejemplo vendiendo otro tipo de productos, pero el hogar tiene una estrategia de distintas actividades, porque solo con la explotación no le alcanza. Y un segmento empresarial que podría agarrar lo que les decía de el agricultor familiar de transición, el agricultor familiar consolidado, ese podría ser un poquito el segmento empresarial, que es un segmento que está mucho más inserto en los mercados y que efectivamente puede generar los ingresos suficientes como para vivir de la agricultura. Se calcula más o menos, INDAP calcula que esto está como 70-30, 75-25, una cosa así, o sea, un 70 multiactivo y como un 30 empresarial. Y se calcula que la pequeña agricultura en el país abarca aproximadamente unos 300.000 personas. Nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente, no solo, pero yo les diría un 90%, en la zona central. Por varias razones en realidad, por una razón de cercanía, pero también por una razón de que sentimos en algún minuto que si bien hay mucha investigación en agronomía que se genera desde Santiago, no había tanta investigación respecto a la agricultura en región metropolitana, porque de alguna forma la región metropolitana se identifica con algo mucho más urbano, más que agrícola, siendo que, por ejemplo, es la principal productora de hortalizas a nivel nacional. ¿Cuáles son los principales resultados que hemos tenido? Hemos visto un elevado promedio de edad, entre 55 y 57 años. El pequeño agricultor tiene relativamente un bajo nivel educacional, comparado sobre todo con los niveles educacionales urbanos y también incluso con los niveles educacionales rurales, también porque tiene un nivel de edad avanzado, entonces obviamente
pertenece a una generación donde la educación tenía quizá otro papel u otras posibilidades de acceso. Hay una precariedad técnico-productiva desde el sentido de acceso a insumos, maquinaria, etcétera. Hay un bajo nivel de innovación, sobre todo de innovación no productiva, sobre todo lo que tiene que ver con innovación organizacional, esta cosa de asociarse famosa, y innovación comercial, tratar de vender de otra manera. Otro tema que ahora le estamos prestando mucho ojo es que hay un escaso acceso y uso de TICs, de tecnologías de información y comunicaciones, con excepción del celular. El celular sí que está muy extendido, con más del 90% en general de los agricultores que tienen un celular. Hay una falta de mecanismos de gestión y planificación, en el sentido de que muchas veces el agricultor ni siquiera sabe cuánto le cuesta su producción. Hay un limitado acceso a programas públicos y bajo nivel de asociacionismo. Sigue siendo un gran problema. Y hay pocas ganas de asociarse. En el caso de las mujeres, vimos, otro resultado muy interesante que yo destaco, es que para ellas los aspectos relacionales son muy importantes cuando están en programas. Y también, y esto no digo que a mí me parezca que está bien o está mal, pero sucede, las mujeres agricultoras, pequeñas agricultoras, muchas veces se ven primero como jefas de hogar y dueñas de casa, más bien como dueñas de casa que jefas de hogar, como dueñas de casa, y de ahí secundariamente como productora. Y por último, un poco respecto del tema de comercialización. La comercialización de la pequeña agricultura en Chile está muy marcada por la participación de los intermediarios. Y como les decía, ahora últimamente hemos estado trabajando en el tema COVID-19 y crisis concomitantes, porque el COVID igual viene dentro de una mega sequía, dentro de temas sociales que tenemos también a nivel país. Y solamente mencionarles que en el caso de la agricultura familiar, vemos que en la crisis del COVID, bueno, hay una preocupación sanitaria, porque evidentemente estamos hablando de agricultores que tienen un alto nivel de edad, por lo cual ellos mismos tienen que cuidarse mucho de lo que está pasando, y eso limita un poco sus posibilidades de trabajar el campo, aunque quizá no ha sucedido tan así, porque muchas veces ellos trabajan casi solos de manera aislada, pero donde está el tema muy preocupante es en el acceso a mercado. Muchas ferias libres han cerrado, y es su principal canal comercial. Los intermediarios ya no están pudiéndose desplazar de la manera que lo hacían. Entonces, las ventas en predio también han disminuido. Entonces, vemos que sobre todo los agricultores están muy preocupados respecto a poder acceder a los mercados dentro de esta situación que tenemos.